La construcción de la Gran Pirámide de Giza. Un viaje al pasado. La Gran Pirámide de Giza, la más grande de las tres que se encuentran en el complejo de Giza, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha perdurado durante más de 4.500 años. En su época, representaba no solo el poder y la grandeza del faraón, sino también el esfuerzo colectivo de miles de trabajadores, artesanos y obreros que unieron sus fuerzas para crear lo que muchos consideran una obra maestra de la ingeniería antigua. La construcción de esta pirámide fue mucho más que un simple proyecto arquitectónico. Fue un reflejo de la estructura social, religiosa y política del antiguo Egipto. El propósito de la pirámide. La pirámide fue construida durante el reinado del faraón Keops, también conocido como Khufu, alrededor del año 2580 a.C. Keops pertenecía a la cuarta dinastía del Imperio Antiguo y su principal objetivo al erigir esta pirámide era garantizar su ascenso al más allá y asegurar su inmortalidad. En la creencia egipcia, los faraones eran considerados dioses en la tierra, y tras su muerte, su alma viajaba al más allá, donde debía encontrar paz y protección. La pirámide, de manera simbólica, era el lugar donde el faraón sería enterrado y donde su alma podría ascender al cielo para reunirse con los dioses. Además, la estructura servía para albergar los bienes funerarios que acompañarían al faraón en su viaje eterno. El proyecto monumental. La mano de obra. La construcción de la Gran Pirámide fue un proyecto monumental que requirió recursos masivos, organización y esfuerzo. A menudo se ha dicho que los esclavos fueron los que trabajaron en la construcción, pero los estudios arqueológicos más recientes han demostrado que no era así. Los obreros que construyeron las pirámides eran en su mayoría trabajadores libres, muchos de los cuales eran campesinos que durante la temporada de inundación del Nilo, cuando no podían trabajar en sus campos, se trasladaban a Giza para participar en el proyecto. También hubo obreros especializados, como arquitectos, escultores y artesanos, que fueron responsables de la precisión y belleza de la construcción. La organización del trabajo. La construcción de la pirámide requirió un nivel de organización impresionante. Se estima que se necesitaron entre 20.000 y 30.000 trabajadores para levantar la pirámide. Estos obreros estaban organizados en equipos y grupos de trabajo, cada uno con una tarea específica. Los obreros eran dirigidos por supervisores, quienes aseguraban que el trabajo se realizara con precisión. La jerarquía era clara. Había obreros de menor rango, como los que transportaban bloques de piedra, y trabajadores más especializados, como los que esculpían las piezas para la cámara funeraria. Además, los trabajadores vivían en pueblos de obreros construidos cerca de la pirámide, conocidos como la Ciudad de los Trabajadores. Aquí se han encontrado restos de viviendas, utensilios de cocina y hasta evidencias de atención médica, lo que sugiere que los trabajadores eran bien tratados y que las autoridades egipcias se preocupaban por su bienestar. Aunque trabajaban largas horas, los obreros eran alimentados con pan, cebada, carne y pescado, lo que les daba la energía necesaria para continuar con el arduo trabajo. El transporte de los bloques. Una de las grandes incógnitas sobre la construcción de las pirámides ha sido cómo se transportaron los enormes bloques de piedra que conforman la estructura. Se estima que la Gran Pirámide está compuesta por más de 2,3 millones de bloques de piedra. Cada uno de estos bloques pesa entre 2 y 15 toneladas, lo que implica un enorme esfuerzo para moverlos desde las canteras hasta el sitio de construcción. Los bloques de piedra caliza, que formaban la mayor parte de la pirámide, eran extraídos de las canteras cercanas. Para moverlos, los obreros utilizaban trineos de madera sobre los cuales se colocaban los bloques. Estos trineos eran arrastrados por equipos de trabajadores o animales, y algunos estudios sugieren que los trineos eran lubricados con agua para reducir la fricción.
Los bloques más grandes que formaban la cámara funeraria eran transportados utilizando una serie de rampas que se construyeron a lo largo del proceso de construcción. Estas rampas podían ser rectas, en espiral o zigzagueantes, dependiendo de la fase de la obra. Las técnicas de construcción. La precisión de la Gran Pirámide es una de las características que más asombra a los arqueólogos e ingenieros. Para garantizar que las paredes de la pirámide fueran perfectamente alineadas, los egipcios utilizaron herramientas de medición avanzadas para la época, como cuerda de nivel y plomadas. La forma de la pirámide y la alineación con los puntos cardinales era tan precisa que sigue siendo un misterio cómo lograron este nivel de exactitud sin la tecnología moderna. La muerte de Keops y la finalización del monumento. Tras años de trabajo, la Gran Pirámide finalmente fue completada en el año 2560 a.C., justo a tiempo para el entierro de Keops. El faraón fue colocado en una cámara funeraria ubicada en el interior de la pirámide, junto con una gran cantidad de objetos preciosos, como estatuas, joyas y alimentos para su viaje al más allá. A lo largo de los siglos, la pirámide ha sido objeto de muchas leyendas y mitos. Se dice que los sacerdotes de la época creían que la pirámide contenía secretos divinos, y algunos relatos sostienen que, en el interior, se escondían textos sagrados capaces de otorgar poder al faraón en el más allá. La pirámide también fue un símbolo de la grandeza de Egipto y del poder absoluto del faraón, lo que atraía tanto a viajeros como a saqueadores a lo largo de la historia. Anécdotas y curiosidades. La pirámide original era cubierta con piedra caliza pulida, que reflejaba la luz del sol, lo que la hacía brillar como un farol en el desierto. Con el tiempo, estas piedras fueron retiradas para ser reutilizadas en otras construcciones, dejando la estructura tal como la conocemos hoy. Se ha especulado mucho sobre las cámaras secretas dentro de la pirámide. En 2017, un equipo de arqueólogos utilizó radar de penetración terrestre para detectar lo que podría ser una cámara secreta en el interior de la pirámide, lo que añade un aire de misterio alrededor de la construcción. La pirámide fue la estructura más alta del mundo durante más de 3.800 años. Su altura original era de 146 metros, pero con el paso del tiempo, la erosión ha reducido su altura a 138 metros. La pirámide hoy, un legado eterno. Hoy, la Gran Pirámide sigue siendo un símbolo de la grandeza del antiguo Egipto. A pesar de los saqueos, la erosión y el paso del tiempo, la pirámide ha resistido las inclemencias de la historia y sigue siendo un símbolo de la habilidad humana, la perseverancia y la devoción religiosa. Los misterios que rodean su construcción y su propósito continúan fascinando tanto a historiadores como a viajeros, lo que convierte a la Gran Pirámide de Giza en uno de los mayores logros de la humanidad, que sigue desafiando el paso del tiempo y permaneciendo como un testimonio eterno de lo que los antiguos egipcios fueron capaces de lograr.